Bienvenidos todas y todos a este video tutorial en la cual explicaremos las características principales del software Acrobat. De manera inicial ingresamos al software Acrobat. Posteriormente nos mostrará esta siguiente ventana. En esta ventana nosotros podemos identificar en la parte superior nuestra barra de menús, donde contamos con el menú Archivo, Edición, Cálculos, Gráficos, Configuración, Ventana, Lenguaje y un menú de Ayuda. También contamos con una barra de herramientas, la cual se activará una vez activado los diferentes módulos. En la barra vertical del escritorio contamos con los diferentes módulos del software Acrobat. Estamos hablando del clima, en la cual se introduce información climática para determinar la evapotranspiración, información de la precipitación, el módulo de la precipitación, el módulo de cultivo, el módulo de suelo, el módulo de requerimiento de agua de los cultivos RAC, el módulo de programación, el módulo de patrón de cultivos y el módulo de sistema. El menú archivos nos muestra estas características. Estas opciones, cual es abrir una nueva sesión, abrir una sesión, guardar la sesión como, cerrar sesión, y en nuevo me refiero a los módulos, ver un nuevo módulo de clima, un nuevo módulo de precipitación, un nuevo módulo del cultivo, un nuevo módulo de suelo y un nuevo módulo de patrón de cultivo. Una vez activados los módulos, me permite también realizar las siguientes acciones: abrir, guardar como, guardar todo, imprimir, configurar la impresora e imprimir, y posteriormente salirnos del programa. El menú edición nos muestra estas opciones: deshacer, cortar, copiar, pegar, copiar tabla, pegar tabla o copiar gráfico. El menú cálculos nos muestra los cálculos para el requerimiento de agua de los cultivos, el cálculo para la programación de riego y el cálculo para el aprovisionamiento del sistema. El menú gráfico me muestra el clima, la interacción entre el clima, la evapotranspiración y la precipitación. Me va a desplegar esa información. También me despliega la información del requerimiento del agua del cultivo en una gráfica y la programación del riego. El menú configuración me permite ver las opciones de cada uno de los módulos para poder configurar sus respectivas opciones. Tenemos la localización del archivo para poder identificar dónde se encuentra el archivo que hemos guardado, guardar como defecto o por defecto los trabajos que estamos desarrollando, y también cargar por defecto algún archivo que requeramos continuar o seguir trabajando. El menú ventana nos muestra cómo se puede observar la ventana desplegada en base a una cascada o un mosaico horizontal. Seleccionamos la ventana cascada, en la cual nos encontramos en este momento en la ventana y en la pantalla. Mosaico horizontal me muestra la pantalla horizontal, mosaico vertical para ver más que todos los menús o los módulos con la que tiene cada uno de estos opciones. En lenguaje contamos con lenguajes para poder seleccionar en inglés, francés, en idioma ruso, ¿sí? Y nosotros seleccionamos la opción de español. En el menú ayuda me permite hacer algunas consultas y ver tópicos diferentes a lo que es el Acrobat y ver la ventana inicial también del Acrobat. El menú clima me despliega esta ventana, en la cual nosotros debemos de introducir información de las características de temperatura mínima, temperatura máxima, humedad, velocidad del viento, la insolación, y el sistema me calcula la radiación solar,
y la evapotranspiración. Debemos introducir información a partir de los meses de enero, febrero, marzo hasta el mes de diciembre. El menú o el módulo precipitación requiere introducir la información respectiva, el nombre de la estación, en base a la metodología identificada o seleccionada en la configuración, e introducir la precipitación, y de manera automática el software me calcula, el CROBOT me calcula la precipitación efectiva. El módulo cultivo se compone o debe introducirse las siguientes características: el nombre del cultivo, la época de siembra o el mes de siembra en la cual yo voy a implementar este cultivo, y que por defecto automáticamente me va a calcular la fecha de cosecha. Debemos introducir los coeficientes de cultivo, los valores de coeficientes de cultivo en la fase inicial, en la fase media y en la fase final. También se debe de introducir información de la duración de cada una de estas fases, pero acá introducimos la duración de las 4 fases identificadas en este software, CROBOT. ¿Cuántos días dura la fase inicial? ¿Cuántos días dura la fase de desarrollo? ¿Cuántos días dura la fase de la etapa media de maduración? ¿Y cuántos días dura la época de conclusión o a punto de cosechar el cultivo? Debemos también de mencionar la profundidad radicular, introducir la profundidad radicular en metros y su comportamiento hasta la cosecha. Tenemos factores como el factor de agotamiento crítico, el factor de respuesta en rendimiento, y ver la altura de la planta en función a las características o tablas que veremos posteriormente. El menú suelo me muestra estas características, o el módulo suelo. Debo de introducir el nombre o el tipo de suelo con la que yo voy a trabajar o identificado, sea un suelo franco-arcilloso, franco-arenoso, arenoso, limoso. Y posteriormente a ello, introducir esta información de la humedad del suelo disponible, que es la diferencia entre la capa de campo y el punto de matriz permanente, la tasa máxima de infiltración, que se refiere a la precipitación, es decir, a la velocidad de infiltración con la que va a infiltrar o ingresar un determinado volumen al suelo, en milímetros por día. La profundidad radicular máxima con la que tiene el cultivo, ver el factor de agotamiento inicial de la humedad, es decir, la diferencia que existe entre la cavidad de campo y el punto de matriz permanente, pero en porcentaje. Posteriormente veremos la humedad de suelo inicialmente disponible, que nos calculará el software Abroc, el cual me permitirá saber cuánto es la humedad con la que yo puedo haber trabajado. Una vez introducido estos 4 parámetros, acá el menú del cálculo del requerimiento de agua de los cultivos me despliega esta ventana. Yo no puedo ver resultados, ya que no he introducido información del clima, la precipitación, del cultivo ni del suelo. Y me va a botar o desplegar esta ventana con un error porque no he introducido información. Sin embargo, el requerimiento de agua de los cultivos me muestra estas variables: la estación en la cual está capturando la información o he introducido la información, el cultivo y la fecha de siembra. Por otro lado, tenemos acá el mes, la década, es decir, por decadías va a ir desglosando la etapa fenológica, el coeficiente de cultivo, la ETC o la ETO del cultivo en milímetros día, en milímetros decadías, en milímetros, la precipitación efectiva en milímetros por decadías, el requerimiento de riego, ¿sí? Y la información que se requiere para el riego. El menú programación también me despliega esas características, la cual tiene que estar introducida la información. Este módulo se caracteriza porque me brinda ya la programación, información de la programación de riego. No lo puedo observar acá los detalles, ya que no he introducido información climática ni datos de los otros módulos. Sin embargo, podemos ver
información que nos muestra referente a las fechas, a los días, la etapa en la cual se va a realizar se va a desarrollar el cultivo, los coeficientes y valores que me permiten trabajar y determinar para una programación de riego son la lámina neta y la lámina bruta y el volumen total con la cual se requiere en todo el ciclo del cultivo. Es acá donde voy a determinar y estimar estos valores. Por otro lado, debemos ver también el patrón de cultivo que depende del número de cultivos que yo voy a introducir acá y darle el porcentaje respectivo a cada una de ellas en base a una programación de siembra en un área o una superficie determinada. Pero este patrón de cultivo debe de responder a un cultivo determinado, sobre la cual los demás seguirán adecuando sus características de requerimiento de agua. El otro módulo de sistema me permite ver ya la programación y el funcionamiento del sistema en la cual yo estoy planteando. Por meses el requerimiento de agua, ¿sí?, de la precipitación y los volúmenes que se requiere desde enero hasta el mes de diciembre. Bien, habíamos terminado de explicar las características principales y los componentes con la que cuenta este software, para lo cual posterior en el siguiente video vamos a explicar la introducción de información y el análisis de cada uno de estos módulos y la forma de configuración de las respectivas ventanas que nos van a ir desplegando los respectivos módulos.